Mi nombre es Franklin Sosi y vamos a conversar sobre medidas de prevención ante el COVID-19. Es importante mencionar que a pesar de las campañas de prevención que se hacen, a pesar de que justamente ya tenemos un tiempo conviviendo con la exposición al virus, existe todavía ciertas debilidades que nosotros debemos reforzar para evitar el contagio. Es importante no bajar la guardia, es importante mantenernos en este caso en las medidas preventivas que se recomiendan a tomar. Además de ello, tomemos en cuenta que se han generado diferentes variantes del virus, ocasionando que en algunos casos, como es la variación de Brasil, sea justamente más de una exposición mayor y que sea justamente más fácil de contagiarnos. Además de eso, que tiene ciertas características en las que va a generar que a personas que tal vez ya fueron contagiadas y que tienen algo de inmunidad, no les sirva de nada. Otra cosa es que también puede ser que genere a ciertas personas afectaciones mucho más agresivas. Por lo tanto, la idea y la recomendación es prevenir. Es donde nosotros debemos actuar. Tomen en cuenta también que a pesar, y se ha dado casos, de que ya hay personas que han sido vacunadas y justamente vuelven a reinfectarse con la parte del virus, o personas que ya les han dado, vuelven en este caso a contagiarse, y personas que han sido vacunadas se contagian con la exposición al virus. Entonces, la medida de prevención es, en este caso, es no bajar la guardia, seguir con justamente en este caso, las acciones, como son continuar con los protocolos que mantenemos en cada uno de los centros de trabajo, en las unidades, en los lugares donde ingresamos, en donde tenemos que respetar, ¿no es cierto?, las disposiciones para reducir esa exposición a un contagio. Usar siempre la mascarilla es algo fundamental que nosotros muchas veces ya genera molestias o a veces ya estamos sofocados y queremos quitarnos las mascarillas y estamos en un área en la que no conocemos si podríamos tener una exposición a un contagio, porque tal vez una persona estuvo ahí, estuvo contagiada. ¿Sí? Recordemos, el lavado es algo fundamental de las manos y descontaminación permanente, constante, que no podemos bajar la guardia ni un motivo. Cada momento que tocamos algo, descontaminarnos con alcohol o con gel, llevarlo siempre con nosotros. Ingresamos a una área, vamos a tratar justamente siempre de buscar y lavarnos las manos antes de comer, antes de incluso sacarnos o retirarnos objetos, en este caso que puede ser lentes, la mascarita o básicamente protectores faciales. Cumplir con el distanciamiento social en lo posible tratar de mantener esa distancia y solo en acciones que necesitamos justamente intervenir, pues vamos a reducir ese distanciamiento social para examinar, para controlar, ¿no es cierto?, algún tipo de actividad que se requiera eso. Recordemos por qué es importante cumplir esto, ¿sí? ¿Por qué es importante? Recordemos cómo es la forma de prevención en este caso, perdón, de contagio, de exposición a lo que es el COVID-19. Quiero compartir con ustedes un pequeño video en donde vamos a justamente a ver la forma, ¿no es cierto?, de contagio del virus, para poder entender un poco más. Yo sé que muchos ya lo conocen, pero la idea es recordar un poco para saber por qué es importante seguir las medidas de prevención. Cuando respiras, hablas, gritas, toses o estornudas, expulsas hasta 300.000 partículas de dos tipos. Los aerosoles, con un tamaño inferior a 100 micras, que pueden permanecer suspendidas en el aire, y las gotas de más de 100 micras que caen rápidamente a distancias inferiores a 2 metros y se depositan en las superficies. Ambas provienen de nuestros fluidos respiratorios y están compuestas por agua, proteínas, sales, saliva y también por el coronavirus, si estamos contagiados. Los aerosoles son la forma más probable de transmisión de la COVID-19. Infectan por inhalación a corta y a larga distancia y se pueden mantener en el aire desde unos minutos a horas,
diluyéndose con un comportamiento parecido al humo. En el exterior se dispersan fácilmente a la distancia de 2 metros. Sin embargo, en interiores, si no hay buena ventilación, pueden alcanzar mayores distancias. ¿Qué medidas preventivas podemos adoptar para reducir la probabilidad de transmisión aérea por aerosoles? Realizar el máximo de actividades en el exterior, ya que los aerosoles se dispersan más fácilmente y la acción de los rayos ultravioleta del sol inactiva el virus. Respetar distancias interpersonales de al menos 2 metros. A más distancia, menor probabilidad de respirar el aire exhalado de otra persona. Llevar las mascarillas bien ajustadas. En principio, en exteriores, con estas 3 medidas, el riesgo estaría en la mayoría de ocasiones controlado. ¿Y qué podemos hacer en interiores? Intentar que las condiciones se parezcan a las del exterior. Si reducimos el aforo, evitamos aglomeraciones y podemos mantener una distancia interpersonal. Si aumentamos la aportación de aire exterior por la ventilación mecánica o natural, evitamos largas exposiciones y nos moderamos al hablar o estamos en silencio, reduciremos la exposición a aerosoles. Realizar una correcta higiene de manos también es necesaria. ¿Por qué incidimos en una adecuada ventilación? Un sistema que garantice un caudal de aire limpio eliminará los aerosoles, diluyéndolos y extrayéndolos al renovar el aire del interior por el del exterior. ¿Y si no es posible o es insuficiente? Recurriremos a la ventilación natural, abriendo ventanas y puertas. Se aconseja comprobar su eficacia midiendo el CO2 del interior. Cuando no sea viable o suficiente, se utilizarán equipos portátiles con filtros EPA y, como último recurso, equipos de luz ultravioleta para tratar el aire en los conductos de impulsión. El uso obligatorio de las mascarillas, autofiltrantes FFP2, quirúrgicas o higiénicas, ayuda a evitar que nos contagiemos nosotros y a los demás. Todas las mascarillas protegen en mayor o menor medida. Lo que varía es su eficacia, siendo mayor la de las autofiltrantes FFP2 si se ajustan bien. ¿Por qué es muy importante el ajuste con la cara? Porque evitaremos respirar aire sin filtrar. Esto solo se puede garantizar con las FFP2. Con las quirúrgicas e higiénicas es más limitado, aunque su uso en combinación con otras medidas es adecuado en la mayoría de las situaciones. Para prevenir la transmisión y el contagio de la COVID-19, lo más importante es la combinación eficaz de las medidas preventivas necesarias en cada situación. Listo. En el video pudimos observar, ¿no es cierto? Principalmente cómo se transmite lo que es la parte del virus, ¿sí? Ahora recordemos esto. Nosotros es importante mantener los criterios, cumplir protocolos. A esto sumarle la parte de una buena ventilación, renovación de aire. A esto cumplir la parte de la mascarilla, ¿no es cierto? El lavado constante de manos y mantener un distanciamiento social en lo posible, ¿sí? Si tenemos, ¿no es cierto?, ciertos síntomas, recordemos principalmente, puede darse los más comunes: fiebre, tos, molestias de la garganta, dolor de la cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, dolor del cuerpo, ¿no es cierto? Inmediatamente es importante acudir a un médico para que el médico nos dé la orden y poder hacer un examen, en este caso de comprobación del COVID-19. El más preciso, un PCR, ¿no? Que nos va a dar inmediatamente. El caso de explicar pruebas rápidas, necesitamos justamente un periodo desde que comienza a generarse los síntomas, ¿no es cierto? Comienza a debutar para poder comprobar realmente si tenemos o no una afectación. Y los otros que son los cuantitativos que vamos a también nos van a ayudar a ver en este caso la cantidad presente de si es que tendríamos el IgM o el IgG, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? El médico nos va a guiar en este caso. Pero importante que si yo tengo estos síntomas, yo comience a generar un nivel de protección mayor para evitar justamente una exposición, un contagio, ¿sí? Recomendable también, si es que yo tuve contacto con una persona que tenía síntomas o estaba justamente ya diagnosticada con COVID-19, para que yo justamente comience un proceso de vigilancia, tomar medidas, ¿no es cierto?, de aislamiento, hasta ir observando la evolución de ese proceso, ¿sí?
Recuerden que la exposición del contagio es tener contacto con una persona que pudo estar contagiada con COVID-19 o tiene ciertos síntomas. Puedo tener ciertos ambientes cerrados, voy a encontrar justamente una exposición al contacto directo. Por eso ahora se recomienda, ¿no es cierto?, tener ese distanciamiento social al manipular objetos de forma indirecta. Por eso es importante que en las áreas que compartimos como cafeterías, en las áreas que son habitaciones de uso público, documentos públicos, tomar medidas de prevención, constantemente lavarnos las manos, ¿sí? Porque muchas veces manipulamos objetos que nos traen otras personas y no tomamos esas medidas de prevención, esa importancia. Y luego nos acomodamos la máscara o tenemos contacto porque nos genera alergia y nos pica el ojo, tenemos contacto con nuestra nariz sin una previa descontaminación y lavado de manos. ¿Sí? Recuerden ustedes la parte de la prevención y muy importante que es cumplir con esas medidas, ¿no es cierto? En este caso, usar la mascarilla correctamente. Algo importante que vamos a tratar ahora es, hay una diversidad de mascarillas. Todas nos van a ayudar siempre y cuando, ¿no es cierto?, cumplan ciertas condiciones que vamos a tomar en cuenta y vamos a mencionar más adelante. Cumplir con los protocolos de verificación de síntomas o molestias, ¿no es cierto?, y mantener un distanciamiento social. El lavado constante, en este caso de manos, siguiendo ciertas fases, ¿no es cierto?, que es colocarme jabón, ¿no es cierto?, en una buena cantidad, fregarme la parte de la palma de la parte interior, la parte de la palma opuesta de las manos, entre la parte de los dedos, cada uno de los dedos, ¿no es cierto?, la parte incluso un poquito más arriba de la parte de la muñeca de nuestras manos, y enjaguar con bastante, o lavar básicamente con bastante agua es fundamental, y luego secarme con unas toallas descartables. Recuerden que se recomienda usar toallas reusables porque muchas veces no estarán o habrán personas que no se lavan correctamente las manos y eso va a generar una carga bacteriana, ¿no es cierto?, en ese lugar, y además de eso sigo con exposición del virus, ¿no es cierto? Entonces, preferible unas toallas descartables. Veamos rápidamente un pequeño video de recomendaciones y donde vamos a ver un lavado de manos y que claramente se puede verificar si es correcto o no a través justamente de un experimento que se lo realiza. Aquí te mostramos la importancia de un buen lavado de manos. Usaremos un poco de pintura para simular el jabón. Primero, pones jabón en una de tus manos y frotas palma con palma para distribuirlo. Voltea una de tus manos y frota el dorso con la otra palma entrelazando los dedos. Repite en el dorso de la otra mano. Mira cómo se ha cubierto la mayor parte de la palma y dorso, pero aún hay espacio sin cubrir. Para limpiar tus uñas, frota las yemas de los dedos y uñas de cada mano contra la palma de la otra. No olvides limpiar los dedos y los nudillos de cada mano. Limpia tus pulgares rodeándolos con la otra palma de la mano en un movimiento de adentro hacia afuera. Ya casi está todo cubierto. Finalmente, no olvides la muñeca de cada una de las manos. Con una palma frota desde el dorso hasta la muñeca de la otra mano. Tus manos han quedado completamente limpias en solo un minuto. La recomendación. Es recomendable usar doble mascarilla, previene, ¿no es cierto? Ahora hemos observado y algunas personas ya nos dicen usa doble mascarilla, incluso la recomendación por la nueva exposición a la variante del COVID-19 brasileña, ¿no es cierto? En la que sabemos que es mucho más contagiosa, ¿sí? Es importante buscar la manera de prevenir. Y claro, el uso de la doble mascarilla es una alternativa en donde hay algunos ya centros, ¿no es cierto?, que yo he citado aquí, ¿sí? Para justamente en base a pruebas medir la efectividad de usar doble mascarilla. Y la respuesta es positiva siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Antes de eso, y para poder entender justamente cómo funciona esto del uso de la mascarilla, quiero hacer un análisis rápidamente de algunas variedades o tipos de mascarillas que nosotros podemos encontrar. Tenemos la mascarilla común, quirúrgica, ¿no es cierto?, desechable,
que anteriormente se usaba objetivamente solo para uso en lo que es la parte de atención en hospitales, unidades, clínicas, con el objetivo de que la persona que está atendiendo, ¿no es cierto?, evite contagiar o justamente generar un riesgo, en este caso bioseguridad, hacia la parte del paciente. Y claramente teníamos esa característica, ¿ya? Ahora con la actualidad esta mascarilla ha sufrido ciertas modificaciones y se lo ha generado por diferentes tipos de capa. La más adecuada es 3 capas, que nos dice que genera un nivel de protección, ¿no es cierto? Y claramente el objetivo es generar una barrera para que si una persona que está contagiada no contamine, en este caso, hacia la parte exterior. Y también la idea es que tengo la otra parte para que justamente me proteja de que si tengo en el entorno, yo el momento que respiro, no contagiarme, ¿ok? Estas mascarillas por lo general tienen un 85, un 70, dependiendo, ¿no es cierto?, el nivel de certificación de eficiencia. Y por lo general puede ser usado en condiciones normales de 6 a 8 horas. Ahora, ¿qué es condiciones normales? Es un área que no tengo mucha humedad, es un área en donde no tengo condiciones climáticas, que no hay demasiado sol, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque claramente si yo tengo demasiado sol voy a sudar más, o si tengo demasiada humedad voy a generar mayor sudor, la mascarilla se va a mojar y claramente pierde su nivel de eficacia, ¿sí? Porque claramente pierde su nivel de textura de sus capas, comienzan a debilitarse y es más vulnerable. Por eso es importante poder conocerlo para usar. Y de la misma manera, estas son desechables, no son recomendables para, en este caso, limpiarlas o lavarlas, ¿no? Ahora, analicemos algo. El objetivo de la mascarilla es cubrir los canales por donde justamente ingresa el aire, que sería en este caso, o sale el aire, que sería en este caso la parte de la nariz y la parte de la boca. El momento, ¿no es cierto?, que yo uso tal vez una mascarilla quirúrgica, son mascarillas que tienen justamente, ¿no es cierto?, 2 ligas que van a ajustar hacia la parte de las orejas y tienen por lo general una estructura, en este caso, metálica o a veces plástica, que me ayuda a generar un agarre, un cierre. Pero en la parte lateral no me deja un cierre completo, ocasionando que si la persona está contagiada use esto y pueda salir por estos costados. O a su vez, por la parte, la persona está en un lugar en donde tenemos una alta incidencia de exposición a contagio, puedan ingresar por estos lados, ¿sí? Entonces, claro, por eso me da ese porcentaje de un 85% de eficacia. Importante, para poder corregir esto yo tendría que asegurar un cierre completo, ¿no es cierto? Para que yo tenga, como es el caso de las mascarillas N95, KN95 que ustedes ven, y va generando, ¿no es cierto?, un nivel de cierre completo. De esa manera me va ayudando, en este caso, a reducir esa brecha de exposición de riesgo, ¿sí? Ahora, tengo otro tipo de mascarilla, hablando de la KN95 o la N95. Estas mascarillas, básicamente por su diseño, son mascarillas que tienen un nivel de eficacia mucho mayor, ¿sí? En donde ya aumenta un 90%, 93%, dependiendo, ¿no es cierto?, del proveedor que nos da pruebas de certificación. Ahora, estas mascarillas, igual, por el uso continuo, van a generar que se comienzan a zafar un poco o a perder un poco de flexibilidad en la parte de las ligas, y claro, va a dejar aberturas en las partes, ¿no es cierto?, de cierre, no generando un cierre completo, y claro, por eso da ese nivel de eficacia, ¿sí? De la misma manera, tengo una recomendación, claro, que es mucho mayor, a 6.8 horas. Se recomienda, en este caso, condiciones normales, donde no tenga mucha humedad, donde no tenga mucha incidencia de calor, ¿no es cierto?, tenga una manipulación adecuada, hasta de unos 3 días, pero claramente no de forma continua, ¿sí? Estamos hablando en sí unas 24 horas como máximo, ¿no? Lo recomendable sería unas 16 horas, pero hasta unas 24 podría alargar, ¿sí? Ahora, estas mascarillas, ¿no es cierto?, es importante también determinar que si yo tengo contacto directo con pacientes o justamente personas que están con COVID-19, ya están definidos con COVID-19, y tengo un lugar donde no tengo un distanciamiento social adecuado, van a ser mascarillas que están contaminadas.
y claramente su uso va a ser descartable después de esa jornada, después de ese día laboral. Ahora, si yo tengo una atención en la que claramente mantengo mi distanciamiento social y sé que no son pacientes, tengo esa posibilidad de que no pueden tener COVID, entonces yo podría aplicar ese criterio de 2 a 3 días laborables, ¿no? No días completos. Tengo estas mascarillas que son similares, ¿no? Que también puede ser KN95, N95, pero con válvula. ¿Cuál es el problema de estas mascarillas? El problema es que claramente tienen una válvula de exhalación que, claro, alivia un poco porque cada vez que yo tengo una mascarilla que genere un mejor cierre, estoy ocasionando que tenga una mayor protección, pero de la misma manera estoy generando una barrera para que sea más difícil poder sentirme cómodo al hacer actividades. Entonces tengo este tipo de mascarillas que tienen justamente este tipo de válvulas que en el caso de nuestra actualidad de presencia de COVID-19, para una actividad, tal vez en una área para hacer un ejercicios, actividades deportivas, podría funcionar bien. Pero siempre que tenga una ventilación, ¿no es cierto?, para renovar aire, de lo que acabamos de mencionar de la exposición a contagios, a riesgos en lugares cerrados. Pero en lugares de trabajo, en oficinas, en áreas administrativas, en áreas de atención con pacientes, en nuestras casas, ¿no es cierto? O casas de algún amigo, familiares, no es adecuado. ¿Por qué? Porque justamente hay personas o habrá personas que podrían estar contagiadas y al usar este tipo de mascarillas, ellos están expulsando por este tipo de válvulas de exhalación básicamente la presencia del virus, ¿no es cierto? Y claro, va a contagiar al resto, más que contagiar, va a exponer esa área a una contaminación en donde viene otra persona y claro, podría, si no tiene una mascarilla adecuada, no esto es una mascarilla, podría contagiarse. Entonces no me sirve como protección, protegerme a mí, pero no me sirve para evitar que yo pueda contagiar al resto, ¿sí? Entonces, eso desacredita a este tipo de mascarillas. Ahora, hay esta mascarilla que es muy buena, mascarillas de media cara reusables, en donde claramente tengo ciertos niveles o tengo diferentes tipos de filtros, ¿sí? Ahora, este tipo de mascarilla tiene la misma debilidad acá al tener una válvula de exhalación. Esta mascarilla para protegerme a mí es excelente. Estamos hablando de un 99% de eficacia, ¿sí? Pero justamente si la persona, vamos a imaginar, se va a su casa y en su casa vino un familiar, no usó protección y ese familiar estaba contagiado y le contagió. Esa persona, en el momento que usa esta mascarilla, se va a una área en donde tengo tal vez personas que usan o no usan mascarillas, yo estoy contaminando todo ese entorno por el momento de la exhalación que tengo aquí, ¿no es cierto? El momento que yo genero esta válvula, voy a generar una contaminación, una liberación por esta área, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Porque claramente para un nivel de protección es excelente, me va a proteger completamente, pero de la misma manera tengo que justamente asegurarme de que esa persona, si es que pudo tener un contacto indirecto y puede estar contagiado, contamina el resto, se pide que se utilice aquí ya la primera combinación, una protección doble. Puede ser en este caso esta mascarilla quirúrgica y esta mascarilla media cara encima. De esa manera, esta mascarilla quirúrgica me ocasiona la protección para yo no contagiar y esta me genera una protección básicamente para no contagiarme. ¿Por qué tiene mayor eficacia que el resto? Porque justamente genera un cierre completo y esa es la clave justamente de usar las mascarillas. La mascarilla para que sea justamente efectiva tiene que asegurarse que esté lo más, digamos, se amolde y genere un cierre completo hacia la parte, en este caso, del rostro de la persona. La mascarilla que me dé esa condición tendrá mayor eficacia. Y claramente vienen las otras variables, ¿no? Que van a ser, en este caso, el nivel de filtro, cómo están las condiciones. Recuerden que estos filtros no son lavables, ¿sí? Por lo tanto, el otro que yo los lavo voy a romper su estructura y van a generar que por aquí pasen y ya van a perder su nivel de eficacia, ¿sí? De acuerdo a eso, sí podemos ahora sí analizar justamente cómo funciona un nivel de protección. Pero para poder llegar a definir este nivel de protección, quiero mostrarles a ustedes un video
en el que se relaciona justamente el uso de este tipo de mascarillas y podemos sacar unas conclusiones al respecto. Un estudio hecho por la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos, reveló que tanto nos protegen las mascarillas que usamos al salir a la calle. El proyecto, denominado SenseLab, puso a prueba a 3 de las mascarillas más usadas en el mundo. La primera puesta a prueba fue la mascarilla médica quirúrgica, de color celeste, con la que notamos una alta fuga de aerosoles, las cuales traspasan fácilmente esta mascarilla, dirigiéndose hacia la parte posterior de la cabeza. La segunda, No hace un buen cierre. hizo el mismo test. Fue a la mascarilla respirador KN95, en la que notamos una fuga menor a diferencia de la primera, y al igual que esta, los aerosoles también se dirigen hacia la parte posterior de la cabeza. Tiene un cierre mejor. Se hizo la prueba a la tercera mascarilla, una hecha de algodón reutilizable y, además, capaz de cubrir todo el rostro, con la que se observó que ya no había fuga de aerosoles. El estudio es revelador y nos plantea aquel consejo que algunos especialistas dieron el año pasado, en la que no basta con llevar la mascarilla, sino que hay que ajustarla bien. Por último, la universidad encargada de este proyecto entregó 2 recomendaciones. Primero, no quedarse muy cerca y detrás de alguien, ya que sus aerosoles pueden contener gotículas del COVID-19 y podríamos contagiarnos. Y segundo, siempre ajustar nuestras mascarillas. En base al video nosotros podemos sacar un poco las conclusiones, ¿no? Tiene que ver aquí la parte del cierre, es fundamental, ¿sí? Entonces, si a esto nosotros combinamos justamente una mascarilla, ¿no es cierto? Que es las KN95, perdón, las mascarillas que se pueden estar utilizando, y podemos observar que entre mayor cobertura tenemos una mayor eficacia, ¿sí? Y eso en sí ya nos permite poder determinar que si yo tengo, por ejemplo, esta mascarilla quirúrgica y a esta me pongo sobre esta una mascarilla de tela, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta algo, la de tela. Si yo tengo una de tela en la que básicamente no es de esas que muchas veces ustedes pueden topar, esas que sean hasta como esponjita, esas no me sirven. Tiene que ser una tela, ¿no es cierto?, que me permita que no tenga muchas costuras, ¿sí? Que tenga una estructura, llamemos así, sólida, y de esa manera yo puedo poner encima de la otra, voy a garantizar una protección. Pero el objetivo es en la parte del ajuste, del cierre, ¿sí? Y hablemos un poco más de cómo funciona esto, ¿no? Y qué no debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, muchas veces podemos tener la idea de ponernos una quirúrgica y encima otra quirúrgica, ¿sí? Lo que estoy ocasionando es tener una doble protección y en este caso que no es eficiente, porque recuerden que voy a tener todavía por estos costados una salida. Entonces no va a funcionar. Aquí yo debería mejorar es el ajuste, ¿no es cierto? Para que tenga un mayor o un mejor cierre. Otras cosas que suele pasar, ¿sí? Es que a veces usamos la KN95 o la N95 y nos colocamos encima otra mascarilla que puede ser otra quirúrgica o otra de tela. Y expliquemos aquí qué va a pasar. ¿Por qué no se puede recomendar esto? Ya la KN95 vemos que hay un cierre casi completo, bastante bueno. Aquí lo que deberíamos tratar de mejorar con el uso de la KN95, N95, es que tengamos un cierre total, un cierre total. Entonces lo que buscaríamos es cómo justamente en la parte de los elásticos mantener esa tensión del cierre, que esté pegado, ¿sí? Es lo que yo debería buscar. Pero el momento que yo coloco otra, la estructura en sí de la KN95, al colocar, por ejemplo, una quirúrgica que no genera un cierre encima de la otra, lo único que estoy logrando es que estoy evitando que la KN95 en la parte externa se contamine o se ensucie, ¿no? Y yo contamine la otra. Pero estoy bloqueando más el ingreso para que yo pueda hacer mis actividades. O sea, yo me voy a fatigar con mayor facilidad. Entonces, por eso no se recomienda. Claramente me va a ayudar si es que yo quiero, ¿no es cierto?, que esta me dure 3 días y evitar que se contamine, sí. Pero si mi actividad es que yo tengo que moverme o caminar o recorrer
ciertas sustancias va a ocasionar que yo me fatigue más. Por ese lado debería considerar, ¿sí?, el no usarla. Pero si yo quiero justamente alargar el tiempo de vida, pues va a resultar hacerlo de esa manera. Si yo coloco esta quirúrgica debajo de la KN95, no es efectivo porque lo que estoy haciendo es aumentando esa posibilidad de que tenga mayor ingreso. Porque recuerden que le estoy colocando un objeto, en este caso en el que yo no puedo ajustar. Esto es diferente al uso con la mascarilla reusable. En la mascarilla reusable yo tengo unos arneses que yo puedo templar y de esa manera garantizo un cierre. Pero en este caso, si yo pongo esta quirúrgica debajo de la KN95, yo no estoy generando un buen cierre y voy a tener un nivel de afectación mucho menor. ¿Sí? Entonces, lo adecuado es que si me pongo, en este caso, por encima, es solo para alargar el tiempo de vida útil, evitar el contagio o manipulación en la parte externa. Mientras niveles de protección no me va a ayudar en nada y va a ocasionar que yo me esfuerce más. ¿Sí? Tengo un sobreesfuerzo más, mayor dificultad para respirar, que sude más, ¿sí? Mayor molestia incluso por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que yo debería tomar en cuenta si quiero usar una mascarilla con protección doble? En este caso, voy a utilizar la quirúrgica, ¿no es cierto? Y a esta, ¿no es cierto?, le voy a colocar, en este caso, la textil. Pero la textil tiene que ser no una textil, como les digo yo, que sea de esponja, sino justamente una que tenga tal vez fibras de algodón, fibras, en este caso, que me permita tener una garantía, ¿no es cierto?, de que es una mascarilla que va a ayudarme a protegerme. Ahora hay que tomar en cuenta también algo de las mascarillas textiles, que las mascarillas textiles tienen un tiempo de vida útil dependiendo nivel de manipulación y lavado. Si yo cojo esta mascarilla, llego a mi casa y la lavo con cepillo y la comienzo, ¿no es cierto?, a raspar, va a acabarse inmediatamente y va a ser ineficiente, ¿no? Por lo tanto, yo debería usar básicamente, si quiero esta textil, lavarla justamente en un recipiente, solo sumergirla a reja, en este caso un detergente, y en base a eso luego ponerla a secar, ¿sí? Pero tengo que ir vigilando, ¿no es cierto?, su estado de, en este caso, de debilitamiento normal que va a tener. ¿Y eso cómo lo veo? Cojo esta mascarilla, ¿no es cierto?, y la pongo directamente hacia la parte del sol y yo veo justamente cómo, en este caso, atraviesa los rayos del sol. Si atraviesa con dificultad todavía está bien. Si atraviesa con mayor facilidad, ¿no es cierto?, esa mascarilla primero no me va a servir, no me está cubriendo nada, ¿sí? Entonces de esa manera yo puedo ir comprobando. Pero tiene que haber debajo de esa una quirúrgica, ¿sí? Y que sea mínimo unas 3 capas, ¿sí? No podría ser de otro tipo, de otra característica. Ahora, ¿cómo puedo reforzar más? Porque recuerden que el punto clave de usar las mascarillas es que nosotros contemos que generen un nivel de cierre. Y para este nivel de cierre, una de las alternativas es que esta mascarilla quirúrgica, porque es la más común, es la más barata, es la que yo puedo incluso desechar de forma diaria, entonces lo recomendable es que a esta, ¿no es cierto?, la doblo en la mitad, sus extremos, las ligas, las voy a justamente a dar una vueltita, las voy a amarrar. De esta parte los pliegues internos los mando hacia adentro y lo que genera es una mascarilla similar a la KN95 que me genera un mejor cierre, ¿sí? Entonces vamos a ver un video de cómo podría usar y hacer este tipo de modificación para utilizar la mascarilla simple, la quirúrgica. Aquí tengo una mascarilla de las que se están distribuyendo actualmente. Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero es doblar la mascarilla por la mitad. Y hacemos un nudo que quede lo más cerca posible del borde de la tela. Hacemos lo siguiente con el otro extremo. Es el mismo truco que hacemos para elaborar una mascarilla para niños. Muy bien, hacemos el nudo y queda perfectamente al borde, como veis aquí, y la mascarilla por la mitad. Bien, habréis observado que la mascarilla tiene un borde que es más duro. Lo doblamos y le damos la forma de la nariz.
vez acabado esto, vemos que nos queda aquí un pliegue hacia afuera. Bueno, lo vamos a introducir hacia adentro. Le damos un pequeño giro y lo volteamos hacia adentro. Y este borde hacemos lo mismo. Lo empujamos hacia el interior de la mascarilla. Muy bien. Veis que ya la mascarilla ha quedado con los picos, los bordes hacia el interior. Bien, ahora ya nos la podemos colocar. Subimos, desplegamos la mascarilla y vemos que está perfectamente pegada a la piel, no va a haber transmisión del virus y cuando hablemos o hagamos cosas no se nos van a empañar las gafas, algo que resulta muy incómodo para poderla llevar por la calle. Espero que haya sido útil. No es importante, ¿no? Eso nos va a ayudar un poco a ganar un poco más esa eficiencia y eficacia de la mascarilla. ¿Qué tomar en cuenta en las mascarillas de telas, no? Básicamente, ¿no? Importante que tengas justamente un ajuste nasal o una varilla nasal, que la mascarilla debería bloquear la luz al colocarla frente justamente a una fuente de luz, como decía, al sol o justamente a una lámpara, podemos ver que genere justamente un nivel de bloqueo. Eso nos dice que primero es una mascarilla que va a ayudarnos para usar una doble protección. Recuerde que no estamos mencionando que solo se use esa, tiene que haber una quirúrgica debajo de esta, ¿sí? Y la podemos usar justamente con esta textil. ¿Qué es lo que no se recomienda? Ya habíamos mencionado las mascarillas que tienen válvula, porque estas me van a proteger, pero por este lado me voy a contagiar al resto. ¿Qué es lo que sí nosotros podríamos usar? Es esta quirúrgica, ¿no es cierto? Y encima, en este caso, la textil. Además de eso también, si podemos conseguir ciertas ligas como esta que se ve acá, ¿no es cierto? Que nos ayuda a generar un mayor cierre, ayuda a que se pegue bien los pliegos de la mascarilla hacia la parte del rostro. O a su vez estos que son los conocidos salvaorejas, ¿no es cierto? Que me ayudan a templar un poco y de esa manera genero un mejor cierre. Sí, es importante. Es recomendable, ¿no es cierto?, que nosotros cuando comenzamos a aplicar esto, verificar que las máscaras que conseguimos tengan justamente en este caso la característica de que sean mínimo 3 capas y tengan o cuenten con la varilla nasal, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos evitar? Es justamente usar mascarillas que están ya reusadas, están sucias, básicamente que están húmedas, debemos descartar inmediatamente, ¿sí? Importante, cuando se usan las mascarillas, muchas personas y por la tendencia actual son más personas que ya tienen, pues, tienen barba principalmente, ¿no es cierto? Y que se dejan la barba. Esto ocasiona que no tengamos un buen cierre y eso dificulta, ¿no es cierto?, a que la mascarilla sea más efectiva. Por lo tanto, recomendable es que nosotros, en este caso, en el caso, ¿no es cierto?, de los compañeros, se afeiten y de esa manera poder usar la mascarilla, ¿sí? Evitemos que la mascarilla se ponga alrededor del cuello, en la frente, debajo de la nariz, encima, ¿no es cierto?, de la nariz. Evitemos tenerlo solo hacia un costado colgado de una oreja, llevarla a veces en el brazo, o cuando vamos a tomar agua, o vamos justamente a servirnos un alimento. Principalmente hacemos este tipo de costumbres y eso o esas malas prácticas, eso ocasiona que la mascarilla se contamine. Cuando yo voy a utilizar la mascarilla, es importante que yo tenga previo a esto un lavado de manos, ¿sí? Una descontaminación, de la misma manera cuando me la quiera sacar, porque yo de esa manera estoy reduciendo ese nivel de exposición de un contacto indirecto. Recuerden que los contactos indirectos se van a dar porque el virus se adhirió a una superficie y en el momento que yo manipulo, ¿no es cierto?, yo puedo estar ocasionando que el virus ingrese hacia la parte, en este caso, que puede ser por la nariz o por la boca y ocasione la enfermedad. Entonces, importante, ¿no es cierto?, seguir este tipo de recomendaciones.
Cuando ya estoy usando la mascarilla, ¿no es cierto? Importante asegurarme que cubra la mayor parte del rostro. Sí, es lo fundamental. Cuando ya me la voy a sacar, también es importante, en el caso de las de tela que voy a tener que reutilizar, siempre manipular de la parte de los extremos, hasta justamente llevarla después a su descontaminación, a su limpieza. ¿Sí? Recuerden, la combinación va a ser quirúrgica y voy a usar la de tela. O a su vez, si tengo las mascarillas, en este caso las máscaras medias caras reusables, quirúrgica y encima la máscara reusable. ¿Ok? La idea es y profundizar de que yo tenga un mejor cierre. Ese es el objetivo principal que yo debo buscar o garantizar al uso de las mascarillas. Recuerden que debo continuar con los protocolos, ¿sí? que debo manejarme cuando yo tengo la salida, ¿no es cierto?, al lugar de trabajo, en el trabajo, cumplir con las disposiciones. Muchas veces en el trabajo llega la hora de un break o la hora de almorzar y claro, nos olvidamos a veces por las actividades, el cansancio, de cuidar esto y claro, manipulamos y nos sacamos las mascarillas y las dejamos en cualquier lado. Para esto es bueno tener un lugar, ¿no es cierto?, donde llevar. Si yo puedo conseguirme en este caso una bolsa de papel para guardar las mascarillas en ese lugar. Si son reusables, ¿no es cierto? Y las desechables pues las tengo que eliminar. También es importante que cuando yo vaya al lugar descontamine la zona donde yo voy a servirme los alimentos, limpie, ¿no es cierto? A pesar de que, claro, no es tal vez mi labor, pero debo cerciorarme de descontaminar esa superficie, lavar mis manos, ¿sí? Evitar conversar en estos lugares. Muchas veces nos confiamos de que tenemos un distanciamiento social, pero es un lugar encerrado, que no hay ventilación. Y claro, comenzamos a conversar, exponiéndonos a que al no estar con la mascarilla tengamos toda, en este caso, la exposición para un ingreso de forma indirecta. ¿Sí? Entonces, tomar esas medidas, evitar exponernos, ¿no es cierto? Ahora debemos comenzar a cuidarnos, porque recuerden, el momento que nosotros podamos exponernos de una forma indebida y podamos contagiarnos, no solo estamos generando una afectación y preocupación a nuestros seres queridos, sino que también somos un canal directo de contagio, de exposición a contagio para nuestros seres queridos o personas mucho más vulnerables que podrían, en este caso, adquirir la enfermedad. Recuerden tomar estas recomendaciones y de esa manera poder sobrellevar, ¿no es cierto?, esta situación tan crítica en la que nos encontramos. Gracias por su atención.